Buenos días, hermanos, buen sábado. Vamos a empezar la escuela sabática con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias una vez más por este sábado que nos das, en el cual sabemos por tu palabra que tú nos das doble bendición, nos das el doble de dádivas de plenitud a través de la puerta que tu Hijo Jesús abrió con su sacrificio. Señor, ayúdanos a tener una escuela sabática en la cual podamos profundizar en tu palabra, podamos profundizar en tus enseñanzas y que sea de provecho tanto para nosotros como para las personas que están siguiéndonos por internet y también por las personas que quizá están en otros caminos pero que están llamados a unirse a nosotros. Señor, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, que en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Pues buenos días, hermanos, a todos los presentes y a todos los que nos están siguiendo desde su casa. Esta semana nos toca una lección más acerca del tema de la unidad y el título de esta lección es La prueba más convincente. La prueba más convincente, ¿a qué se refiere? Se refiere, evidentemente, a cómo podemos llegar a determinar que un grupo de cristianos, que se diga cristiano, está unido en las cosas de Dios. Unidos podemos estar todos unidos en diferentes cosas. Esta vida nos ofrece muchas cosas a través de las que unirnos, pero llamarse que uno está unido en las cosas de Dios, ya uno debe cumplir con una serie de requisitos, una serie de pruebas que deben ser convincentes. Estas dos pruebas son, por un lado, pues estar bien avenidos, ¿no? Estas personas que dicen estar unidas pues, en las cosas de Dios deben de estar bien avenidas, deben de estar comportándose entre ellos tal como nos indica la palabra que debemos comportarnos, exactamente. Y después no es solamente esto, sino también estar pues, unidos en un mismo mensaje que esté dando la verdad presente que en ese momento se tenga que dar, que en cada época ha habido la suya, juntamente con la verdad eterna que hayamos pues, recibido hasta nuestros días. Por tanto, estos dos requisitos, si estos dos requisitos se producen en este grupo que está unido, será la prueba más convincente de que están en las cosas de Dios. No estar haciendo esto quiere decir que puedes estar unido, pero quizá no en las cosas de Dios. Como siempre, para empezar vamos a ver el texto que nos marca la lección para memorizar. Vamos primero a ponerlo en su contexto. Son unas palabras del sumo sacerdote Caifás, y las pronuncia pues, al cabo de poco de Jesús haber hecho uno de sus últimos milagros, al final ya de su ministerio, que es la resurrección de Lázaro, en la cual pues, hay una serie de testigos judíos que lo pueden ver y que evidentemente pues, quedan impresionados de esa gran señal del cielo que Jesús pues, da a través de este milagro, y lo van a contar a los fariseos, y los fariseos inmediatamente reúnen al concilio para poder pues, tratar ya definitivamente qué hacer con Jesús, ¿no? Ellos un poco ya están viendo que Jesús, por las señales que está haciendo, pues es el Mesías realmente, ¿no? Pues es muy probable que sea el Mesías. Entonces ellos ya esto lo empiezan a ver. Lo que sucede, como todos sabemos, es que no era el Mesías guerrero y rey que ellos esperaban que daría la preeminencia al pueblo judío, con lo cual claro, aceptar a un Mesías humilde, ya veían que eso podía implicar la desaparición de su nación. Con lo cual, entonces, Caifás pronuncia una frase en la cual pues, dice que es mejor que un hombre muera por la nación que no la nación muera por un hombre. Y en este contexto, pues el versículo, Juan, comentando este comentario que hace Caifás, nos dice: esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Caifás, pues sin querer, pronuncia una profecía. Él, evidentemente, con la muerte de Jesús, pretendía que la nación judía permaneciese unida y pudiese, pues, al final, recibir esta preeminencia por encima de todas las naciones. Lógicamente, la muerte de Jesús une a la nación, pero no a la nación judía, sino a la nación mundial que saldría de todas las personas que después irían aceptando a Jesús como su Salvador personal. Esto haría una gran nación que quedaría unida por la muerte de Jesús. Por tanto, Caifás, sin quizá pretenderlo, hace profecía en este sentido, ¿no? Por tanto, la lección de esta semana nos introduce en esto, ¿no? En la unidad
en saber si una unidad pues viene de Dios o no viene de Dios. Ya hemos dicho pues, que esta unidad deberá fundamentarse en de que las personas que estén en ese grupo deberán tratarse pues, de una manera pues, amorosa entre ellos, tal como nos indica la palabra de Dios, pero además deberán de estar dando el mensaje correcto, la verdad presente, junto con las verdades antiguas que hemos ido recibiendo pues, a través de los pioneros y a través de las personas que nos han precedido. En este punto, evidentemente, la pregunta que siempre nos viene a la cabeza, o la cuestión que siempre nos viene a la cabeza, es el tema de la Iglesia Adventista nominal, ¿no? La Iglesia Adventista nominal propone que nos unamos a ella, pero la Iglesia Adventista nominal está cumpliendo estos dos requisitos. Bueno, el tema del estar avenidos entre ellos, bueno, no ponemos en duda que puede ser que estén bien avenidos entre ellos. En todos los grupos pueden haber discrepancias, pero el problema quizá fundamental no es este, sino en la doctrina que están dando, ¿no? ¿Cómo pueden decir que su unidad viene de Dios si su doctrina pues, no coincide en los requisitos que acabamos de ver? Es decir, ellos aceptan las verdades de siempre que hemos recibido nosotros hoy en día. Bueno, vemos como poco a poco van poniendo cada vez más en duda pues, los escritos de los pioneros, incluso ya en los escritos de la misma Ellen White, cada vez se tratan menos en la Iglesia Adventista, y por tanto poco a poco van minando esas verdades que hemos ido recibiendo, ¿no? Y además no están dando la verdad presente. La verdad presente que toca hoy en día es la verdad del cuarto ángel. Esto lo sabemos por la profecía de Apocalipsis 18 y por tanto ellos, en vez de aceptar esa responsabilidad de esa verdad presente y darla al mundo, pues están manifestándose continuamente en contra de esto, ¿no? No están denunciando al Vaticano y sus planes, no están tampoco denunciando ante el mundo todo el tema del protestantismo apóstata, cómo se están uniendo entre ellos para llevar al mundo a esta unión con el falso Mesías. Tampoco están denunciando todo el tema de sociedades secretas, también tan importante, que están moviendo también todos los hilos del mundo, que irán en fin, al final que ya sabemos, de engañar a la mayoría de las personas. Tampoco, y se niegan también a entender y a denunciar el tema de la apostasía omega, que es referente a la propia Iglesia Adventista, que Ellen White ya profetizó que habría entre ellos pues, esta negación de la verdad presente y que por lo tanto acabarían desviándose lamentablemente. También se niegan a anunciar la venida del falso Mesías al mundo, con lo cual las personas, cuando se presente este falso Mesías haciéndose pasar por Cristo, quedarán totalmente despistadas y engañadas, y muchos se perderán por culpa de no estar anunciando también y denunciando esto. Y finalmente no aceptan ni predican el tema de la fecha del retorno de Cristo, una verdad presente que gracias al Espíritu Santo pues se ha mostrado con mucha claridad en nuestros días y tampoco están haciendo. Con lo cual, ellos pueden estar unidos, pero ¿están unidos en las cosas de Dios realmente? Esto es lo que deberíamos preguntarnos, ¿no? La lección del domingo se titula Bajo la cruz de Jesús. Bueno, para introducir este tema, evidentemente, me gustaría leer el texto, el versículo de 2 de Corintios 4:7, en el cual vemos que nosotros somos una vasija de barro, ¿no? Nos dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nosotros somos una vasija de barro, y esta vasija de barro puede ser llenada con las cosas de Satanás o puede ser llenada con las cosas de Dios. Dios, evidentemente, nos manda sus dádivas de plenitud, y una de estas dádivas de plenitud con la que quiere llenar esta vasija de barro es la dádiva de la unidad. Gracias al sacrificio de Cristo, el camino queda abierto entre nosotros y Dios puede seguir mandándonos estas dádivas. Una de estas dádivas es la dádiva de la unidad. Por esto la lección se llama, la del domingo, Bajo la cruz de Jesús. Si no hubiese sido por el sacrificio de Jesús, no podríamos recibir la dádiva de la unidad. Vamos a leer un texto que se encuentra en Juan 11, 51-52. Josep, si quieres leer, si quieres por favor leer este texto. Y veremos aquí Pero esto no lo dijo de sí mismo, sino que como era sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solo por esa nación, sino también para reunir
en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Bueno, este es el texto que hemos visto para memorizar ya, pero este texto ya nos está indicando que gracias al sacrificio de Jesús podemos recibir, aparte de las demás dádivas de plenitud, también la dádiva de la unidad entre nosotros. Vamos a leer ahora, Ana, por favor, Efesios 1, del 7 al 10. Donde veremos que esta dádiva de la unidad que Dios puede mandarnos, gracias al sacrificio de Jesús, también no solo nos une entre nosotros, sino que también nos une con Dios y con los demás habitantes del cielo, ¿no? Con los ángeles y con los habitantes de otros planetas. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Por tanto, el sacrificio de Jesús mantiene esta conexión en marcha entre Dios y el hombre y, por tanto, puede recibir estas dádivas de unidad que nos unen entre nosotros y también nos unen con las cosas del cielo. Evidentemente, por tanto, Cristo con su sacrificio abre la posibilidad de que nosotros podamos adquirir esta salvación, adquirir este contacto con Dios y poder recibir sus dones, sus bendiciones. Pero esto evidentemente es después de que nosotros aceptemos a Cristo. Para que esto esté en marcha debemos aceptar a Cristo. Y una de las maneras de aceptar a Cristo y una de las patas principales de esta aceptación pues se fundamenta en el rito del bautismo, ¿no? La lección nos dice: más allá de lo que creamos como adventistas del séptimo día y más allá del mensaje que solo nosotros proclamamos, el fundamento de nuestra unidad se da en nuestra aceptación común de la muerte de Cristo en nuestro favor. Y además también experimentamos esta unidad en Cristo a través del bautismo. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Esto sale en Gálatas 3, 26, 27. El bautismo es otro vínculo que los adventistas comúnmente compartimos, ya que simboliza nuestra fe en Cristo. Tenemos un Padre en común, por lo tanto, todos somos hijos e hijas de Dios y tenemos un Salvador común en cuya muerte y resurrección somos bautizados. Aquí nos hace una pregunta la lección del domingo. Nos dice: independientemente de las diferencias culturales, sociales, étnicas y políticas que haya entre nosotros como adventistas del séptimo día, ¿por qué nuestra fe común en Jesús trasciende todas estas divisiones? Bueno, evidentemente, una vez más, en la lección, pues ponen el énfasis de la división de la Iglesia siempre en cuestiones pues que son pues de cultura, de etnia, en fin, pero esta quizá no sea el problema principal de nuestra división. El problema principal es un problema doctrinal. Sí, bueno, justamente era... creo que no somos los únicos entonces que hemos pensado en esto, es decir, toda la lección, no solo en esta, siempre se habla como que las diferencias vienen por ahí, claro, y uno sabe que no vienen por ahí. Claro. Es más, en la verdad se resuelven todas esas cosas, que el problema son doctrinales. A mí hay también ciertas cosas, cierto tipo de lenguaje que ya está muy usado. Por ejemplo, ¿qué es lo que quiere decir el autor cuando dice más allá de lo que creamos como adventistas del séptimo día y más allá del mensaje que solo nosotros proclamamos, el fundamento de nuestra unidad se da en nuestra aceptación común de la muerte de Cristo en nuestro favor? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Las verdades que profesamos como adventistas, es que lo que creemos como adventistas, ¿qué es? ¿Es simplemente un decorado? ¿Es simplemente una envoltura, pero el tema es que Cristo murió y resucitó? Claro, eso lo creen todos los cristianos. Sí. Todos los cristianos. Entonces, ¿qué se va a decir? Bueno, mira, lo importante es que Cristo resucitó el domingo y que Cristo resucitó el domingo. Entonces, como si eso, es decir, este lenguaje se usa mucho. Bueno, más allá de las doctrinas, más allá de las profecías, eso no es lo más importante, como si fueran cosas secundarias los que creemos. Y lo que nos une es el mensaje de la verdad presente. Sí, sí. Digamos, porque todos los cristianos, claro, todos los cristianos creemos que Cristo murió y resucitó. Entonces, en el fondo hay un mensaje ecuménico. Y esto de que las divisiones vienen siempre por cosas culturales es que no es cierto. El problema en la iglesia adventista, como la gran mayoría, está por un tema doctrinal.
Y un tema esto es aparte de lo de Caifás, es interesante leerlo en El deseo de toda la gente, Ellen White lo explica, que lo que Caifás hizo fue plantear un sacrificio pagano, que era parte del paganismo creer que por la muerte de uno todo, es decir, todo iba a ser reconciliado, que es verdad, porque por eso es una falsificación y por eso se ofrecían sacrificios humanos. Pero eso es lo que planteó Caifás. Es como ofrecer a Jesús en sacrificio para la unidad del pueblo judío, pero no por la transgresión del pecado, sino para seguir en la transgresión del pecado. Sí, una perversión de las cosas de Dios, como siempre hace Satanás, ¿no? Que coge una verdad y la tuerce, ¿no? Yo estoy entendiendo, bueno, eso que decía Javi, ¿no? Esta parte dice, más allá de lo que creamos, más allá de no sé qué, o sea, lo doy como, bueno, a mi parecer, ¿no? Como que no importa, ¿no? O sea, no importa lo que creamos, o sea, como que la verdad no es importante, como que la doctrina no es importante. Podría ser que no, podría ser que esté haciendo otro énfasis, pero al escuchar esto me da la impresión esa, ¿no? Que más allá de lo que de nuestra doctrina, de lo que creamos, de la verdad que tengamos, bueno, lo importante es que tenemos como fundamento la muerte de Cristo, claro, porque sin esa muerte no podemos ser salvos. Es la base. Es la base. Otros detalles, ¿no? Digamos. Exacto, pero la verdad es tan importante, si no, entonces vamos a ser como las demás iglesias. En común todas tienen la muerte de Cristo, ¿no? Claro. Pero las doctrinas no las tienen, entonces bueno, unámonos a todos. Ecumenismo. Claro. El ecumenismo solo es posible cuando eliminas los detalles, ¿no? Te quedas con una verdad genérica y luego los detalles los vas podando y claro, entonces todo encaja, ¿no? Y cuidado también, porque se puede estar muy bautizado, se puede creer todos en lo mismo, pero puede haber división igual, porque otra cosa fundamental para todo ello es el carácter. Claro. Y las creencias son muy bonitas y se puede estar muy de acuerdo, pero a veces, por culpa de no estar convertido de corazón, todo queda en un fariseísmo, ¿eh? Sí, también. Entonces, sobre todo, primero, renovar nuestro carácter y estar en consonancia con Dios. Luego lo otro ya viene por consecuencia. Evidentemente hay que buscar la verdad como unidad central. Claro. Todo lo demás, bueno, como decía Javi, como están diciendo también por aquí, en Internet, es que realmente, ¿de qué sirve si todo es un ecumenismo ficticio? Claro. Nos están llevando a eso, ¿no? Quieren mentalizarnos para ese bien común que el Papa no para de hablar y en el cual nos van a meter a todos si no estamos apercibidos. Claro. Sí, es así. La lección del lunes se titula El Ministerio de la Reconciliación. Evidentemente, bueno, como plantea la lección, nosotros vivimos en un mundo dividido. Nos dice la lección, sin lugar a dudas, nuestro mundo se caracteriza por su desorden, sus problemas, guerras y conflictos. Todos estos factores afectan nuestra vida en los ámbitos personal, comunitario y nacional. A veces parece que toda nuestra vida está en conflicto. Después continúa la lección, pues indicando que el plan de Dios, pues lógicamente es restaurar la unidad perdida cuando hubo la rebelión. Nos dice, pero la desunión y el desorden no prevalecerán para siempre. Dios tiene la misión de lograr la unidad cósmica. Si bien el pecado causó discordia, el plan eterno de Dios para la reconciliación trae paz y plenitud. Bueno, esto es así, y en Efesios 2, del 13 al 16, Ángel Padre, si quieres puedes leerlo. Efesios 2, del 13 al 16. Aquí veremos un anticipo de esta unidad que Dios se propone conseguir con la raza humana, y es la unidad que se produjo entre judíos y gentiles en estos versículos que nos aparecen en Efesios. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Efesios 2, del 13 al 16. Del 13. Pero en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación,
aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Muy bien, la lección nos dice, en Efesios 2, del 13 al 16, Pablo presenta los principios que muestran cómo Cristo actuó para brindar paz entre los creyentes. Mediante su muerte en la cruz, Jesús, de judíos y gentiles, hizo un solo pueblo y derribó las barreras étnicas y religiosas que los separaban. Si Cristo pudo hacer esto con judíos y gentiles en el siglo I, y aquí nos hace otra preguntita, ¿hasta qué punto puede derribar las barreras y los muros raciales, étnicos y culturales que dividen a la gente dentro de nuestra propia Iglesia en la actualidad? Bueno, una vez más pues se plantea la misma cuestión, ¿no? Yo creo que evidentemente el carácter debe de estar convertido de la persona, debe tener un carácter pues conforme a lo que Cristo nos manda en su palabra, pero luego también hay una serie de trabajos que hay que hacer, ministeriales al mundo, que si no se hacen, pues esta unidad pues puede romperse, ¿no? Porque siempre hay gente que puede ver que las cosas no se están haciendo bien y eso lleva a la confrontación primero y luego a la separación, ¿no? Acá otra vez volvemos a lo mismo. Claro. ¿Quién es el que está hablando de derribar muros y hacer puentes? De las fronteras, de eliminar fronteras y todas estas cosas. Sabemos quién es, ya ni hay que decirlo, todos lo sabemos quién es. Es el mismo mensaje, realmente un poco más disfrazado, más encubierto, Sí. pero es ir metiendo en la mente de los adventistas, que la verdad, lamentablemente, y no es por decirlo soberbiamente, la mayoría están muy dormidos porque quieren estar dormidos, muchos, y se van metiendo y aceptando estas cosas, y uno que cuando tiene relación con los que siguen en las iglesias nominales saben que esto va calando Sí, cada sí. vez más. Sí, evidentemente el autor de este trimestre está jugando al despiste, ¿no? No, y al incidir tanto en el tema de raciales, étnicos, culturales, claro, es Sí. muy sencillo caer en, bueno, el mundo, ¿no? Claro. El mundo, o sea, ves todo el mundo lleno de todas razas diferentes, de culturas diferentes, todo diferente. Sí. Y claro, eso tiene que estar integrado en Cristo. Sí. Y claro, se te va la mente a eso Sí. constantemente. Y claro, hay culturas hinduistas, culturas mahometanas y culturas de todo este tipo que, claro, están incluidas aquí. Sí. Cuando lo ves claramente es eso. Por eso se centran solo en eso, en lo puramente social. Claro. Porque de hecho todos comprenderán el mal del mundo. Todas estas culturas tienen el concepto de que el mundo está vivo y que hay que cuidar al mundo. Sí. Y por eso el medio ambiente va a ser la unión Claro. de todas estas razas, culturas. Lo va a amalgamar todo. Claro, es lo más sencillo, ¿no? Sí, estamos en un momento muy peligroso realmente, ¿no? En que se está vendiendo gato por liebre y debemos de estar muy atentos como gente que ha aceptado a Cristo de no caer en estos engaños, ¿no? Tan sutiles. Bueno, la lección del lunes se llamaba el ministerio de la reconciliación, pues bueno, porque Dios, pues a través de su Hijo Jesús, nos da el ministerio también de predicar toda esta verdad presente al mundo, ¿no? La verdad eterna y también la verdad presente que en cada época Dios ha ido dando al pueblo que lo ha seguido humildemente, ¿no? Esto lo podemos ver, este hecho de que Dios nos dio este ministerio para dar al mundo, en 2 de Corintios 5, del 7 al 21. Josep, si quieres leer. No, el Pep, ¿eh? Sí, 2 de Corintios del 17 al 21, perdón, sí. 2 de Corintios 5, del 17 al 21. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaros con Dios. Al que no conoció pecado,
por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Bueno, pues por tanto ya vemos que Dios mismo nos dio pues el ministerio de la reconciliación, que Cristo posibilita a las personas pecadoras, que somos todos nosotros, y esto pues es algo que debemos de tener en cuenta. ¿Y qué pistas deberemos seguir pues, para identificar el ministerio, la gente que está dando realmente este ministerio hoy en día, ¿no? En cada época ha habido personas que han estado dando el ministerio correcto al pueblo, al mundo. En su momento hubieron judíos que fueron fieles seguidores de la palabra de Dios y que fueron capaces de dar ese evangelio al mundo de la forma correcta, no como la mayoría del pueblo judío estaba haciendo. Y a través de los siglos y de las eras, pues hemos visto como siempre ha habido un ministerio que ha ido funcionando. Hoy en día también debe haber un ministerio que está funcionando en este sentido, ¿no? La misma lección nos propone dos pistas pues, para identificar a este ministerio que hoy en día debe de estar dando este mensaje al mundo, ¿no? En primer lugar, bueno, claro, de alguna forma nos dice la lección que este ministerio deberá estar dando el mensaje del fin del tiempo del fin, ¿no? O sea, la verdad presente. Nos dicen ellos mismos, nuestra iglesia está compuesta por creyentes que alguna vez estuvieron alejados de Dios, pero que mediante la gracia salvífica del sacrificio de Cristo, ahora el Cristo Santo, el Espíritu Santo, los ha unido a Dios. Somos el remanente, llamados a proclamar el mensaje del tiempo del fin al mundo. Nuestro ministerio es invitar a quienes todavía están distanciados de Dios a reconciliarse con Él y a unirse a nosotros en nuestra misión. Bueno, una vez más, pues da un poco de tristeza ver cómo ellos, por un lado, dicen claramente lo que debería estar haciendo, en este caso su ministerio, y luego ves que no lo hacen, ¿no? No lo hacen, hay que decir las cosas también claramente, ¿no? No están haciendo esto. Porque la verdad presente, la verdad que hay que estar dando hoy en día, pues es, como hemos visto, la verdad del cuarto ángel, ¿no? El mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18, denunciando todas esas cosas que hemos visto y dando esa amplitud a la palabra que toca dar hoy en día. Y la segunda pista que deberemos pues, ver en el pueblo que dice estar dando este último ministerio al mundo, pues es que haya amor entre sus miembros, que haya que las personas que componen este ministerio tengan un carácter convertido, que sean personas que sean buenos cristianos, tal como la palabra nos indica qué significa esto. La lección nos dice, la Iglesia es también el pueblo de Dios reconciliado entre sí. Estar unidos a Cristo significa que estamos unidos unos con otros. Esto no es solo un ideal elevado, debe ser una realidad visible. La reconciliación mutua, la paz y la armonía entre hermanos son un testimonio para el mundo de que Jesucristo es nuestro Salvador y Redentor. Juan 13:35 nos dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces el ministerio humano, bueno, pues servirá, lógicamente, deberá servir a esta misión elevada de reconciliar al mundo con Dios. Y no solamente esto, sino que este ministerio también será un ejemplo que verán asombradas también todas las potestades del universo, todos los ángeles y todos los habitantes de otros mundos están siguiendo los acontecimientos que están pasando hoy en día en la Tierra y están viendo cómo el plan de Dios está fructificando en esa reconciliación entre los hombres caídos y Dios. Y esto no deja de maravillarlos y de darles un vislumbre más completo de lo que es el amor de Dios y su plan con su creación, cuando hizo la creación, qué pretendía exactamente, ¿no? La lección nos dice, a través de este ministerio de reconciliación, la Iglesia le dice al universo que el plan de redención de Dios es real y poderoso. El gran conflicto tiene que ver con Dios y su carácter. En la medida en que la Iglesia cultive la unidad y la reconciliación, el universo verá la obra de la sabiduría eterna de Dios. Esto mismo lo podemos ver en Efesios 3, del 8 al 11. Laura, si quieres leerlo. Efesios 3, del 8 al 11. Veremos cómo nuestro ministerio, también está siendo seguido por los principados y las potestades en lugares celestiales. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riquezas de Cristo
y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Muy bien, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Pues en este texto vemos claramente cómo el ministerio de este pueblo, que a lo largo de toda la historia ha estado explicando al mundo en qué consiste el plan de salvación, pues también es para enseñanza de todas las potestades y principados celestiales, que necesitan también de estas enseñanzas para poder comprender mejor el carácter de Dios ante el embate que hizo Satanás en su momento, ¿no? La lección del martes se titula La unidad práctica y, evidentemente, bueno, esto incide en el primer requisito que hemos visto que debe cumplir pues el pueblo que esté unido y que se diga que está unido en torno a las cosas de Dios, pues el primer requisito que deberá cumplir es que estén bien avenidos entre ellos, que demuestren un carácter convertido todos sus miembros. Y esto lo podemos, bueno, en primer lugar vamos a leer un texto de Ellen White, que dice, en 1902 Elena de White escribió, «Cada cristiano debería ser lo que Cristo fue en su vida en esta tierra. Él es nuestro ejemplo, no solamente en su pureza inmaculada, sino también en su paciencia, cortesía y disposición amigable». La lección nos dice que estas palabras nos recuerdan la apelación de Pablo a los filipenses, «Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús». Así debería ser pues nuestro carácter, si quisiéramos formar de esta parte de este pueblo, de este ministerio que estará dando el mensaje de reconciliación al mundo. Vamos a ver detalles de cómo cultivar esta unidad entre nosotros, que aparecen en Efesios, Javier, si quieres leer, Efesios 4:25 a Efesios 5:2. ¿4:25 Sí, hasta? del 4 al 25 al capítulo 5, versículo 2. Vale. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pues muy bien, aquí vemos cómo la palabra de Dios nos da unas pistas claras sobre cómo debería ser nuestro carácter. En Colosenses 3, del 1 al 17, ¿quieres leer, Lorena? Aquí veremos pues, más detalles sobre nuestro carácter, cómo debería ser nuestro carácter pues, en relación al grupo y evidentemente al resto del mundo, pero sobre todo con el grupo, ¿no? Que es lo que crea también unidad. Sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifiesta, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas.
Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen de lo que creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Sigo, no? Sí. Vestíos, Hasta pues, 17. como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamadas en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones el Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todos en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Pues aquí hemos visto en este texto tan largo, pues cómo debe ser nuestro comportamiento en referencia a los demás, ¿no? Además, también en Mateo 7:12 podemos ver también, nos dice más cosas. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Por tanto, debemos también procurar por el bienestar de los demás, sobrellevar también las cargas de los hermanos, como sale en Gálatas 6:2, que nos dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Llevad una vida sencilla y enfocada en la espiritualidad interior en lugar de la exhibición externa, nos dice Mateo 16, del 24 al 26. No, perdón, esto era en Gálatas 6:2. Ahora me he perdido. Vale, no. Ahora voy a leer Mateo 16, del 24 al 26. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiese su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? En fin, todo esto son cosas pues, que evidentemente debemos de ir interiorizando y que debemos pues, de trasladar luego a los hermanos en el grupo, ¿no? Debemos de procurar que todo esto sea nuestro, estemos en este mismo sentir. Yo acá, también con referencia a lo que se hablaba antes, lo que comentábamos, lo que comentó Víctor, hay un hecho que es como de doble, de ida y vuelta. Es decir, cuando se conservan pecados y se quieren conservar pecados, las herejías son la salida y el camino perfecto para conservarlos. Claro. Pero también, cuando se enseñan herejías, se está haciendo que la gente pueda conservar y darle lugar al pecado. Es decir, la Biblia dice, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La ley y la pura doctrina son parte de la misma verdad, una dependen de la otra. Entonces, estos problemas de carácter, también de pecado, se pueden fomentar con la enseñanza de herejías, pero también se pueden sostener abrazando herejías para no querer cambiar, al fin y al cabo, no querer hacer ese proceso humillante y doloroso que es el arrepentimiento y el cambio y ese proceso de transformación que es como una curación, es la parte amarga de la medicina del Evangelio que tiene esto, ¿no? Pero tiene ese final, siempre esa parte feliz y como la miel gozosa de cuando el cambio y la victoria Dios la puede producir en nosotros. Sí, sí, el Evangelio es algo completo, No podemos prescindir de ninguna pieza, por pequeña o insignificante que nos parezca. Si prescindimos de una pieza, todo puede venirse abajo, ¿no? Yo quería comentar que, Sí. bueno, acerca de lo que dice Javi, ¿no? Que cuando se enseña, no se enseña la verdad pura, la verdad en su esencia, ¿no? Cómo es en Cristo Jesús. Pues claro, hoy en día el mensaje adventista que se da en las iglesias, ¿cuál es, no? El amor de Dios.
tal y como se lo da en las iglesias evangélicas y tal. Entonces, claro, la gente al dársele un mensaje tan suavecito, ¿no? Que el amor de Dios, que Cristo en sacrificio, bueno, y termina entendiendo la gente, aunque tal vez algunos lo digan, no por eso, sino termina entendiendo la gente, bueno, haz lo que quieras, ¿no? Si al fin y al cabo ya Dios te perdona. Y por eso hoy en día las iglesias, el adventista, si uno va a las iglesias y se fija y uno se mete en las interioridades de lo que están haciendo las personas, se ve que hay un despelote impresionante. ¿Pero por qué? Porque no se está enseñando la verdad pura, la verdad que transforma, que cambia, que te hace ver tal y como eres y que dice, no quiero ser así, quiero ser como Cristo. Diciendo que nos queda tan poco tiempo para que se acabe todo, ¿no? El mensaje final tiene ese efecto en nosotros. O sea, si nosotros vemos que nos quedan, ¿qué? ¿Cuántos años? Tan pocos años para que Cristo venga, tenemos de tener urgencia a cambiar todos esos defectos de carácter. Pero si esto nos está enseñando en la iglesia, la gente va a seguir diciendo, bueno, ya vendrá, ¿no? Ya vendrá, por lo tanto hago mi vida, hago mis planes, hago lo que yo quiera, mira, quiero una casa, quiero esto, quiero estudiar, quiero lo otro, y a Cristo queda como en segundo plano, ¿no? Y entonces las prioridades no se ponen en el orden que debe de ponerse. Sí, se suman dos factores, ¿no? Por un lado los pastores no están haciendo su trabajo y por el otro el pueblo tampoco, porque tampoco por su cuenta están investigando, ¿no? Es que ahí está el problema. A ver, que tienen mucha culpa los pastores, porque son los que tienen que darle alimento al pueblo, ¿no? Al fin y al cabo están puestos para ellos, pero el pueblo, ¿qué hace? Borrego, bueno, ya me da con eso, yo me conforme, pero ¿por qué? Porque no quiere cambiar su vida. Entonces, las personas que llegan a este mensaje es porque han tenido una disposición de que Dios les muestre la verdad y que ven su condición, que ven que no quieren estar así, porque realmente no se encuentran llenos, solamente somos plenos con la verdad de Cristo, llena, y es la única manera en cómo podemos ir soltando todas aquellas cosas que no nos edifican, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, vamos a la lección del miércoles, donde nos habla de la unidad en medio de la diversidad y lo enfoca principalmente en el tema de no discutir entre nosotros a veces detalles que no sean importantes para la salvación, pero que puedan llegar a provocar un altercado, ¿no? Hasta el punto de llegar a una división, ¿no? Y para enfocar el tema, pues nos retrotrae a los textos de Pablo, de Romanos, en los cuales la Iglesia de Roma estaba discutiendo entre sus miembros pues, temas como el de la carne sacrificada a los ídolos, y si era lícito comer esa carne o no era lícito, como ya hemos visto tantas veces, ¿no? Evidentemente, para un cristiano, tal como decía Pablo, pues que una carne esté sacrificada a los ídolos no nos afecta para nada. Nosotros, eso pues ya para nosotros no tiene ningún efecto, ¿no? Pero es verdad que había en esos momentos pues, integrantes de la Iglesia que por su tradición, por su religión, por su antigua religión o por su cultura, pues lo veían como algo abominable. Y luego estaba también el tema de los días de reposo, ¿no? Los famosos días de reposo que Pablo dice que ya no había que guardar, pero bueno, eran los 7 días de reposo anuales, coincidiendo con las fiestas judías, que eran de obligado cumplimiento para los judíos, pero no se refería al sábado. El sábado era algo que se debía guardar semana a semana y que eso no se ponía en duda, ¿no? Esto sale, por lo tanto, en Romanos 14, del 1 al 6. Ángel, si quieres leerlo, y así pues lo vemos. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come. El que no come, no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará en pie porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día,
para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Muy bien. Pues aquí nos da un vislumbre muy claro de cuál era la situación y de cuál era el enfoque correcto que debía hacer esa iglesia en cuanto a este tema, ¿no? He buscado en el comentario bíblico adventista estos versículos y me ha salido el tema de los débiles en la fe, ¿no? Y nos da una pequeña explicación sobre qué significa ser, o a qué se referían con estos débiles en la fe. Nos dice: los débiles en la fe, es decir, alguien que solo tiene una comprensión limitada de los principios de rectitud. Anhela ser salvo y está dispuesto a hacer cualquier cosa que cree que se le pide, pero debido a la inmadurez de su experiencia cristiana y quizá también como resultado de su educación anterior y de sus creencias, trata de asegurar su salvación por medio de la observancia de ciertas reglas y prescripciones que en realidad no son obligatorias para él. Da mucha importancia a estas reglas, las considera como absolutamente vigentes para poder alcanzar la salvación y está angustiado y perplejo cuando ve que otros cristianos que conoce, especialmente los que parecen tener más experiencia, no comparten sus puntos de vista. Bueno, es una aproximación interesante, ¿no? Y esto pues vemos que pasa tantas veces, ¿no? A veces caemos en extremismos de cosas que, bueno, cada uno puede optar por seguirlas o no, pero que en todo caso no afectan a nuestra salvación. Al final de la lección del miércoles nos hace una pregunta, nos dice: ¿hay algo que creemos y practicamos como adventistas del séptimo día, pero que no necesitamos creer ni profesar? Es decir, otra vez pues la pregunta, yo esta pregunta la haría al revés, ¿no? Yo preguntaría: ¿hay alguna doctrina que sea imprescindible para acceder a la salvación y que la Iglesia adventista no esté creyendo ni profesando? ¿No? Esto quizás sería la pregunta correcta, ¿no? Sí, claro. Pregunta tonta. Vamos para contestar un poco esta pregunta también, algo que tú, Fanny, pues hermana Fanny, nos mandaste al grupo, que era un texto de Ellen White, y nos dice: en Apocalipsis 18 el cuarto ángel se describe como un ángel que alumbra la tierra con su gloria. En el libro Maranatha, página 219, Ellen White, de manera aún más clara, muestra que el mensaje de este ángel es lo que se rechaza. Nos dice: cuando se manifieste aquel poder que alumbra la tierra con la gloria de Dios, a causa de su ceguedad, lo percibirán como algo peligroso. Se está refiriendo a los miembros de la Iglesia adventista. Será un mensaje que levantará sus temores y por tanto ellos lo resistirán con todas sus fuerzas. Al no coincidir sus expectativas e ideales con la manera como trabaja el Señor, presentarán oposición a la palabra. Dirán: ¿cómo es posible que nosotros, habiendo trabajado en la obra tantos años, no vayamos ahora a reconocer lo que el Espíritu de Dios quiere comunicarnos? Y esto acontecerá porque no habrán respondido ni a las amonestaciones ni a las súplicas de los mensajes de Dios, sino que habrán insistido en su posicionamiento de: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Bueno, ojalá pues las personas que hoy en día están en esta situación puedan reaccionar y ser salvas, porque evidentemente rechazar la verdad presente tiene un precio y ya lo estamos viendo como pues ya esto deriva a que ya están incluso mucha gente que se decía adventista están ya rechazando verdades, no ya la verdad presente, sino verdades que venían ya de nuestros pioneros y que las están ya rechazando sorprendentemente, ¿no? Esto es porque el Espíritu Santo se está retirando de estas comunidades que no aceptan toda la verdad y que lógicamente pues está empezando a entrar la confusión. Cuando se retira el Espíritu Santo entra la confusión. Y hay otras verdades que hoy se están rechazando porque los pioneros no las creían. Pero no las creían porque el Señor no había dado la luz suficiente. Claro. Con el tiempo las creyeron. Claro, está bien basarnos en los pioneros, pero según qué cosas hay que ver el por qué ellos actuaban o creían o no creían en eso. Claro. Hay que ver la historia. No podemos encerrarnos, no. Es que los pioneros eran antitrinitarios. Por lo tanto, la Trinidad es pagana, ¿no? Pero ¿por qué lo eran? Hay que indagar el por qué. Claro. Y cómo luego llegaron a serlo. Sí, sí. Misma Ellen White escribe en los últimos años de su vida acerca de ello, ¿no? Claro.
Por eso hay que tener cuidado. Los pioneros está bien, pero cuidado, indaguemos en lo que creían y dejaban de creer, el por qué. Y algunos tardaron unos años más en aceptar ciertas cuestiones que ya se estaban mostrando. Exacto. Todos tenían su tiempo también de maduración. Provenían de unas creencias ya muy concretas, entre las cuales había el antitrinitarismo. Y además tampoco diferenciaban la cuestión trinitaria explicada en plan católica o explicada en plan deidad, como debe ser. Si la gente no quiere profundizar más y se quedan solo en ciertos puntos para defender su verdad, no la verdad auténtica, pues hacen esas cosas. Pero yo me pregunto, ¿y por qué del mismo modo no miran cuando ellos como adventistas aún comían cerdo o mascaban tabaco? Eso ya lo dan por superado y esto otro no, pues entonces tienen un grave problema en ellos. Y lo que hacen es rechazar al Espíritu Santo, con lo cual no se van a enterar de nada. Y encima de perderse ellos, van a hacer perder a muchos más. Sí, sí, así es. Vamos a la lección del jueves, la unidad en la misión. Aquí nos enfoca el tema de, bueno, que si el pueblo no está unido en este actuar correctamente entre nosotros y además no está dando al mundo y aceptando la doctrina correcta, no va a recibir el Espíritu Santo. Y si no recibe el Espíritu Santo, si no recibe la lluvia tardía, pues va a ser desechado, ¿no? Y nos pone el ejemplo pues, de lo que sucedió con los cristianos, con la iglesia primitiva, que el recorrido que tuvo que hacer esta iglesia, ¿no? Una iglesia que, como veremos ahora en estos textos que leeremos, en la Santa Cena estaban todavía disputando entre ellos quién sería el mayor en el cielo, denotando pues, un carácter poco santificado en este sentido, y todo el trecho que recorren hasta que cuando Jesús ya ha ascendido al cielo, pues en el aposento alto oran todos unánimes para que puedan recibir la promesa del Espíritu Santo, ¿no? Ellos realmente recorren un gran trecho, ¿no? Y consiguen esta santificación, recibir la lluvia temprana, ¿no? en su caso. Vamos a verlo esto un poco en estos 4 textos que nos propone la lección. Uno es en Lucas 22-24, que nos dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Aquí estamos en el contexto de la Santa Cena y que entre ellos hubo esta discusión, ¿no? Y luego vemos cómo al final hubo este mismo sentir entre todos, este realmente trayecto que todo cristiano debe recorrer consigo mismo y también con el resto de hermanos, ¿no? Nos dice Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En Hechos 2:1 nos dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y en Hechos 2:46 nos dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Con lo cual, este es el recorrido que también nosotros como Iglesia debemos de recorrer, ¿no? Debemos de convertirnos como cristianos, debemos de rogar a Dios, de orar a Dios para que nos transforme, para que esto revierta en beneficio de los demás hermanos. Y si todos hacemos esta labor, habrá un mismo sentir entre nuestro pueblo, ¿no? Y después, lógicamente, también el tema doctrinal, de no solo no rechazar las verdades antiguas, sino de también pues, aceptar la verdad presente y darla con fuerza al mundo, que es lo que el mundo hoy en día necesita oír. Hacer una acotación también con esto de las verdades antiguas, la luz progresiva y los pioneros y esto. Hay un hecho que es muy significativo. En el año 1858 más o menos, recordemos que la Reforma Pro Salud se empezó a dar, es decir, la luz de la Reforma Pro Salud, Ellen White la recibió en 1863. 5 años antes hubo unos hermanos, creo que eran 2, que empezaron a predicar e insistir al pueblo en que no había que comer cerdo y ese tipo de animales. ¿Estaban equivocados? Pues no, ¿no? Es decir, pero lo increíble, por así decir, es que Ellen White los reprendió a esos hermanos. No porque ellos no coman cerdo, si lo querían hacer era perfecto, pero ella les dijo que no era el tiempo
todavía de estas cosas. Que Dios, si Dios iba a revelar esto, Dios conoce el tiempo, cuándo lo iba a revelar. Y 5 años más tarde lo reveló. Parece un poco increíble para nosotros si lo leemos. Pero no era el momento. Es decir, Dios sabe cuáles son los momentos exactos cuando el pueblo está preparado para recibir cierta luz. Si estos hermanos personalmente hubiesen querido tomar este camino y no comer cerdo, perfecto. Pero ellos empezaron a predicarlo y a insistir al pueblo en que no debían comer y fueron reprendidos por la misma Ellen White. Entonces, eso es ver de que Dios tiene su tiempo, lo mismo el día y la hora, las fechas y tantas cosas, que Dios sabe cuándo es el momento oportuno de que el pueblo está preparado y ya es necesario que cierta luz se reciba. Sí, sí. Es una acotación. Sí, sí, efectivamente, es así. Dios nunca pone una carga extra a su pueblo, ¿no? Siempre pues da la verdad que en ese momento el pueblo puede soportar y puede propagar al mundo. Bueno, si volvemos al domingo, en Efesios 1 del 7 al 10, en el 9 y 10, dice, dándoos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Claro. Sí, cumplir todas las cosas en Él, pero en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. O sea, todo será cumplido en Él, pero cada cosa a su tiempo. Sí, sí. Ya lo dice aquí, o sea, no hay más. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Claro. Todo tiene su tiempo en la profecía, tanto en el cielo como en la tierra. Sí, sí. Sí, sí. Es así. Vamos a leer un texto que nos propone la lección de Ellen White, que nos dice, estos días, referente pues a lo que hemos visto de... Bueno, vamos a leerlo. Estos días de preparación fueron días de profundo escudriñamiento del corazón. Los discípulos sentían su necesidad espiritual y clamaban al Señor por la santa unción que los había de hacer idóneos para la obra de salvar almas. No pedían una bendición simplemente para sí. Estaban abrumados por la preocupación de salvar almas. Comprendían que el Evangelio había de proclamarse al mundo y demandaban el poder de que Cristo había prometido. En el Pentecostés era su máxima preocupación, llevar almas a la salvación, y por tanto oraban para tener el Espíritu Santo. Hay algo aquí que yo quisiera destacar en está escrito en Ellen White, que dice que estaban abrumados por la preocupación de las almas, abrumados. O sea, la preocupación máxima. Sí, nosotros nos abrumamos por cosas, ¿no? Cosas, preocupaciones de la vida, ¿no? Y estamos con esa congoja y abrumados, ¿no? Sí, sí. Abrumados, estás en una posición totalmente que no piensas en otra cosa, sino que en eso que te está preocupando. Pero ellos estaban abrumados, ¿en qué? Por la preocupación de salvar las almas. Sí, sí. O sea, para llegar a esta unidad que habla, bueno, que la lección ya lo pone, bueno, ya sabemos la unidad que ellos quieren dar a entender, pero la real, la unidad que debe de haber en Cristo, los verdaderos hijos de Dios, es cuando llegamos a ese punto de estar abrumados por la salvación de las almas, claro, por la salvación del pueblo de Dios, donde quiera que se encuentre, ¿no? Entonces, cuando llegamos a abrumarnos por eso, cuando llega a ser nuestra primera cuestión, pienso que después dejamos de abrumarnos por las demás cosas. ¿Por qué? Porque estamos concentrados en ello. Entonces, es donde debemos de llegar, ¿no? A que esa preocupación sea por salvar las almas. Que lo nuestro no valga, como dice, o sea, sea igual. Porque sabemos que si vamos en esa preocupación de que eso sea nuestro todo, pues todo lo demás Dios ahí va a ir poniéndolo en su debido punto, ¿no? Pero debemos llegar a ese punto de que lo que realmente nos importe sea el poder ser bendición para otras personas, o sea, y que lo nuestro pues quede en segundo plano. Entonces de ahí es como Dios empieza a trabajar, pero me llamó mucho la atención que estaban abrumados por la preocupación de salvar las almas, y es cuando vino, ya sabemos lo del Pentecostés, ¿no? Claro. Que lo llenó completamente del Espíritu Santo y empezaron a predicar y hubo aquel despertar tan maravilloso, ¿no? Entonces, si nosotros estamos en esa preparación para llegar a ese punto, es como vamos a estar recibiendo la lluvia tardía, de hecho. Esa preocupación que debemos de tener no es por nosotros mismos, sino por la salvación de las almas. Entonces, como el rocío de la lluvia tardía va a ir cayendo y nos va a ir haciendo idóneos, aptos para poder ir a predicar. Porque por nosotros mismos no podemos, obviamente.
Sí, sí, quizás la piedra de toque más clara de que una persona está santificada, ¿no? Cuando su máxima obsesión es salvar almas, más allá de cualquier otra consideración, ¿no? Bueno, pues el jueves, para finalizar, nos dice la lección: la comunión entre los discípulos y la intensidad de sus oraciones los prepararon para esta experiencia trascendental del Pentecostés. A medida que se acercaban a Dios y dejaban de lado sus diferencias personales, el Espíritu Santo preparó a los discípulos para llegar a ser testigos valientes y audaces de la resurrección de Jesús. Sabían que Jesús había perdonado sus tantas deficiencias, y esto les dio coraje para seguir adelante. Sabían lo que Jesús había hecho por ellos en su vida. Sabían que la promesa de la salvación se encontraba en Él, y así la ambición de los creyentes era revelar la semejanza del carácter de Cristo y trabajar para el engrandecimiento de su reino. Esto es un texto de Ellen White, de Hechos de los Apóstoles, página 39. No es de extrañar que el Señor haya podido hacer cosas poderosas a través de ellos. Qué lección para nosotros como Iglesia hoy. Y bien, finalmente, pues la lección del viernes nos presenta un texto de un tal doctor. De llegar al viernes, Sí. hay algo curioso aquí, que bueno, dice, siempre es muy fácil encontrar cosas equivocadas en la vida de los demás. ¿Cómo podemos aprender a dejar de lado los errores de los demás en beneficio de la causa mayor de hacer la voluntad de Dios en una iglesia unida? Bueno, viendo todo el contexto de la lección, de cómo va en ese encaramiento de la unidad, ¿no? Y de la que nosotros ya sabemos. O sea, como decir, se critica mucho lo que hace la iglesia, o sea, siempre los errores y los errores y los errores, y no se está viendo eso, que debe haber una iglesia unida y que los errores se dejen a un lado. Claro. Pero hay que ver qué tipo de errores también, ¿no? O sea, denunciar lo que se está haciendo mal, porque no se va a tolerar cierto tipo de cosas que va en contra de la misma enseñanza de Cristo que hoy en día se está predicando. Sí, en cualquier enseñanza, en cualquier ámbito de la vida que tú quieras avanzar, es muy importante fijarte en los detalles. O sea, no puedes coger una visión general. Es importante la visión general para empezar a andar, pero luego lo que marca el camino es las señales que vas encontrando paso a paso, ¿no? Entonces no podemos saltarnos ni una. Y cuando escuchamos pues este tipo de pastores, en este caso, o de personas que escriben esto, y ves que están constantemente insistiendo en lo general y se niegan a entrar en el detalle, que es lo que marca el camino, si es un poco más hacia la derecha o hacia la izquierda, y que un pequeño error al final acaba siendo muy grande, esto es realmente para denunciar, porque es que hay tanta gente que no está pudiendo pues sumarse a este tren, ¿no? A este tren de la verdad presente, y que va a perjudicar estos años que vienen van a ser durísimos. Entonces todo esto es realmente grave, ¿no? Que haya esta dejadez por parte de todos estos dirigentes que deberían de estar siendo mucho más cuidadosos en estas señales. Recordemos que es una línea divisoria, no es un campo de fútbol divisorio. Claro. Es una línea, por lo tanto, cuando tú pisas una línea puedes pisar medio pie fuera, medio pie dentro. Claro. No, en un campo de fútbol no, pero en una línea sí. Y recordemos que los textos que vimos, las citas que vimos en la White, poniendo al cuarto ángel como lo que realmente va a decidir entre la verdad y el error. O sea, si no, es la línea fina que hace decidir entre la verdad y el error. Y si no estamos en eso, pues entonces estaremos en el error. No podremos discernir. O sea, el colirio de los ojos de Apocalipsis es esto. Para no tropezar. Es la luz que alumbra su camino. Eso está en el primer estudio bíblico. ¿Qué es la palabra de Dios? La luz que alumbra tu camino. Pues entonces, ¿esa luz hoy qué es? El cuarto ángel, para no tropezar. Si no se quiere ver, pues a tropezar. Ya está, no hay otra. Claro. Es que aceptar a Jesús son muchas cosas. Aceptar a Jesús no es solo decir, vale, es mi Salvador personal, ¿de acuerdo? Pero eso implica aceptar hasta el último detalle de la verdad que Él te está dando, hasta el último detalle, aunque a ti te pueda parecer insignificante o no necesario para la salvación, viene de Jesús, por lo tanto eso debería de tener la máxima importancia y el máximo interés para nosotros. Si no hacemos esto, es un pecado muy grande, porque evidentemente este pequeño gramo de verdad que tú no aceptas,
lo va a ir pudriendo lo demás, lo va a ir pudriendo. El Espíritu Santo no va a poder trabajar en ti en toda su plenitud y por tanto te vas a ir desviando. Si es que esto ha pasado desde siempre, es que yo lo que me extraña es que no lo veamos todavía, ¿no? Si esto ha pasado siempre, en cada momento ha habido una verdad presente que no se ha aceptado, bueno, y luego ¿cómo ha acabado ese pueblo? Desviado, y solo un pequeño remanente que sí lo han aceptado han seguido adelante. Pues esto, ya dejando de lado los pastores, tendría que ser una cosa a reflexionar para el pueblo, ¿no? Para el pueblo que está siguiendo a estas personas que realmente están haciendo un flaco favor a la obra de Dios, ¿no? Yo a veces pienso que puede haber gente que nos escucha y piensa que somos mal pensados, ¿no? En querer buscarle, pero es como si veías al Imperio Romano que hacía un puente en un río, y decía, ay, qué bueno que eso hace un puente, era para invadir al otro pueblo, es que está claro. Entonces, yo lo que he visto en toda esta lección, que hay una intención muy clara con el mundo evangélico. Sí. Claro. A ver, sabemos que el ecumenismo al fin y al cabo es con el catolicismo y todo, pero hay una intención muy clara con el mundo evangélico. Se ha enfatizado mucho en las cosas que nos unen, claro, con los que más nos unen fuera del adventismo es el mundo protestante, ¿no? De ahí viene el adventismo. Y ha habido una intención muy clara en que, mira, si hace milagros, tú no sabes, a lo mejor son de Dios también, mira, y todas esas doctrinas que son de unión especialmente con ellos. Juegan al despiste claramente. Pues ya para finalizar, el viernes nos presenta este texto de un tal Dr. Fortin, de un libro, The Holy Spirit and the Church, que no vamos a leer, pero el resumen sería pues, la manera como el Espíritu Santo guió a la Iglesia primitiva y la mantuvo unida, ¿no? Bueno, sería que el Espíritu Santo dio la verdad presente mediante revelaciones directas a algunos de sus miembros, por ejemplo a Cornelio, a Ananías y a Felipe. Esta fue una manera como el Espíritu Santo pues, fue guiando a esa iglesia primitiva. También el Espíritu Santo pues, dio esa verdad presente de esos momentos mediante las revelaciones que estaban ya escritas en la Biblia y que en ese momento fueron comprendidas por ellos. Y también finalmente el texto nos decía pues, que el Espíritu Santo guió también a los miembros de la iglesia primitiva a tener consenso en torno a la verdad presente. Es decir, que el Espíritu Santo también trabaja para que entre nosotros podamos estar bien fundamentados en esta verdad y que todos la podamos aceptar y trabajar para darla al mundo. Bueno, si ya nadie quiere comentar nada más, pues vamos a dar por finalizada la escuela sabática. Si nos ponemos de pie, vamos a hacer una oración. Padre nuestro, que estás en los cielos, Señor, santo, santo, santo eres. Ayúdanos a estar sintonizados plenamente en las cosas que tú nos haces llegar gracias al sacrificio de tu Hijo Jesús. Ayúdanos a no rechazar ni un gramo de todas estas dádivas que tú nos das. Ayúdanos siempre a supeditarnos a tu naturaleza, a tu bondad y a tu grandiosidad, y que nada en nosotros pueda obstaculizar que nos llegue todo tal como tú quieres que nos llegue. Señor, gracias por esta escuela sabática. Prepara nuestras mentes para el importante culto que recibiremos a continuación acerca del Apocalipsis. Ayúdanos a estar tranquilos, serenos y lúcidos para poder interiorizar todo esto en nuestros corazones. Perdónanos todos los pecados, que en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.